Hola, mi nombre es Amelia. Estoy aquí en el canal El Comentario realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero para contar mi historia. Tengo 75 años y una vida entera que me pesa en la espalda como una losa de plomo y de silencio. Nunca pensé que llegaría el día en el que mis labios pronunciaran en voz alta lo que mi mente lleva callando más de 40 años. Supongo que cuando una ve que le queda poco tiempo de estar en este mundo, el miedo a la justicia de los hombres desaparece y solo queda la necesidad imperiosa de limpiar el alma antes de irse. He sido siempre una mujer normal a los ojos de todos mis vecinos, una viuda en vida. Una madre abnegada de un pueblo de la meseta castellana donde los inviernos te cortan la piel y los veranos te asfixian el aliento sin piedad. Pero detrás de la fachada de mujer fuerte y silenciosa que todos los del pueblo han respetado, siempre hay una verdad que me hiela la sangre cada madrugada cuando me despierto sola en la inmensa oscuridad de mi habitación. Nací en la dura posguerra en el seno de una familia de labriegos donde el pan escaseaba y las palabras de cariño o de consuelo simplemente no existían en nuestro vocabulario. A las mujeres de mi generación nos criaron para ser obedientes, para bajar la cabeza ante los hombres y para aguantar cualquier dolor en silencio. A los apenas 20 años me casaron con Tomás. Él era 10 años mayor que yo, tenía unas buenas tierras de labor y un carácter que en la plaza del pueblo llamaban recio y trabajador, pero que de puertas para adentro era pura crueldad y tiranía. En la España de aquellos largos y oscuros años, las mujeres no éramos dueñas de absolutamente nada, ni siquiera de nuestro propio cuerpo, de nuestro dinero o de nuestras decisiones. Si tu marido te levantaba la mano, el consejo del cura en el confesionario y de las vecinas mayores era siempre el mismo que rezara el rosario, que tuviera paciencia y que no le diera motivos al hombre para enfadarse. Y yo callaba. Callaba y tragaba saliva cuando me dejaba el cuerpo lleno de horribles moratones que me veía obligada a esconder bajo gruesas rebecas de lana en pleno mes de agosto, fingiendo tener frío. Callaba cuando me escupía en la cara o me humillaba con las peores palabras imaginables delante de nuestros 2 hijos pequeños. Tomás era un auténtico monstruo que bebía hasta perder el sentido, y cuando cruzaba el umbral de nuestra casa por la noche el terror se apoderaba de todo el aire que respirábamos. Mis hijos Carlos y Lucía aprendieron muy pronto a esconderse debajo de la cama en cuanto escuchaban el inconfundible ruido de sus pesadas botas de cuero tropezar contra el escalón de piedra de la entrada. Mi instinto animal siempre fue protegerlos a ellos. Yo me interponía y recibía los golpes, los empujones y las patadas para que mis criaturas no tuvieran que hacerlo. Me decía a mí misma, engañándome de manera miserable, que algún día las cosas cambiarían, que él se calmaría con la edad y con la llegada de la vejez. Qué ingenua y qué cobarde fui durante tantísimo tiempo agachando la cabeza. El miedo constante te paraliza, los músculos te roba, la voluntad y te convence de que no hay salida posible más allá de la muerte. Pero la salida llegó de forma abrupta, aunque no de la forma en que ninguna persona decente querría imaginar. Fue la interminable noche del 14 de noviembre de 1978. Había llovido a cántaros durante todo el santo día, y el frío húmedo se metía por las rendijas de las viejas ventanas de madera, pudriendo los huesos. Tomás llegó muchísimo más tarde de lo habitual. Venía caminando desde la taberna y supe que algo iba terriblemente mal desde el instante exacto en que empujó la puerta y la madera golpeó contra la pared. No venía solo borracho perdido, venía furioso, con esa rabia ciega, oscura y violenta que le ensombrecía la mirada y le tensaba la mandíbula. Empezó a gritar como un loco buscando la cena sobre la mesa. Yo estaba de espaldas calentando un mísero caldo en la lumbre de la cocina. Lucía, que por aquel entonces tenía 6 añitos, salió de su habitación asustada por los enormes gritos y empezó a llorar desconsolada en el pasillo. Aquel llanto infantil desató la locura absoluta de Tomás. Se giró hacia ella con la mano grande y pesada levantada, maldiciendo su existencia con palabras sucias y caminando con pesadez hacia el rincón donde la niña temblaba.
En ese preciso instante algo dentro de mi cabeza se rompió para siempre. Fue como si un grueso cristal, que llevaba años agrietándose por la presión, estallara de golpe en 1000 pedazos irremediables. No pensé en nada, no razoné las leyes y no medí las terribles consecuencias de mis actos. Solo vi a mi pequeña niña encogida en un rincón llorando, y a ese hombre inmenso y despiadado dispuesto a descargar toda su frustración sobre ella para destrozarla. Agarré lo primero que mis manos temblorosas encontraron sobre la encimera de la cocina. Era la gruesa mano de un almirez de bronce pesado y macizo que había heredado de mi difunta madre. Corrí hacia él por la espalda ciegamente y con una fuerza salvaje que no sabía que tenía escondida en este cuerpo menudo. Le golpeé en la nuca con toda la desesperación de una madre. Tomás cayó a plomo contra el suelo. No hubo gritos agudos, no hubo forcejeos largos ni defensas. Solo se escuchó el sonido sordo y brutal de su cuerpo grande desplomándose contra las frías baldosas de barro cocido de la cocina. Se quedó totalmente inmóvil. La sangre caliente empezó a manchar el suelo formando un charco oscuro y espeso que crecía por segundos. Me quedé mirándolo fijamente con el pesado almirez todavía apretado en las manos blancas, temblando de arriba abajo y respirando con tantísima dificultad que creí de verdad que el corazón se me iba a salir por la boca. Esperé a que se moviera, a que se levantara enojado y me matara a mí a golpes, pero no lo hizo. Tomás estaba muerto. Envié rápidamente a la niña asustada a la cama y le dije llorando que su padre se había caído al suelo y que no saliera de la habitación, pasara lo que pasara en toda la noche. Me quedé sola en la cocina iluminada por la lumbre con el cadáver ensangrentado de mi marido. Las horas siguientes son una espesa nebulosa de terror, pánico y puro instinto de supervivencia. Si iba a contarle la verdad a la Guardia Civil, me meterían en la cárcel inmediatamente por asesinato. Y si yo iba a prisión, ¿qué sería de mis hijos? ¿Los enviarían a un espantoso orfanato del Estado o los separarían para siempre entregándolos a familias extrañas? No podía permitirlo bajo ningún concepto. No había matado a mi propio marido para terminar perdiendo a mis hijos de todas formas. Así que tomé una decisión drástica, la decisión que me ha convertido en la persona solitaria que soy hoy y que me ha condenado a vivir en una prisión invisible y angustiosa todos los días de mi vida. Arrastré el cuerpo pesado de Tomás, tirando de sus ropas, hasta la parte trasera de nuestra casa. Teníamos una antigua bodega subterránea que ya no usábamos desde hacía décadas, excavada en la tierra profunda que olía siempre a humedad, a raíces y a vino rancio. Cavé en el suelo de tierra prensada durante toda la larga madrugada iluminada solo por un farol de aceite. Me destrocé las manos, la espalda y el alma con la vieja pala de hierro. La tierra estaba dura y compacta, pero el inmenso terror a perder a mis pequeños me dio una resistencia sobrehumana que nunca he vuelto a sentir. Lo enterré allí mismo en lo más oscuro y profundo de la bodega y cubrí la improvisada tumba con escombros pesados, leña vieja, sacos podridos y trastos inútiles para que nadie notara la tierra removida. Volví arriba y limpié la cocina de rodillas frotando cada maldita mancha de sangre con lejía y agua hirviendo hasta que mis propios nudillos sangraron también sobre las baldosas. A la mañana siguiente preparé el desayuno habitual para mis hijos con las manos llenas de ampollas. Les dije con la voz más serena que pude fingir que su padre se había marchado de viaje muy temprano. En el pueblo conté la misma historia a todos los vecinos. Dije que Tomás había metido su ropa en una maleta de cartón y se había ido de madrugada a buscar trabajo a Alemania o a Suiza, como hacían tantos otros hombres en aquella época de miseria buscando un futuro mejor, y que no me había dicho absolutamente nada de cuándo pensaba volver. La gente murmuró, claro que murmuró. Los pueblos pequeños son un infierno grande. Había quienes decían en el lavadero que se había fugado con otra mujer más joven y otros aseguraban en el bar que huía desesperado de alguna grave deuda de juego clandestino. Yo interpreté mi falso papel a la perfección y sin derramar una lágrima en público.
la esposa abandonada, avergonzada de su suerte, pero firme y digna, que sacaba a su pobre familia adelante sola y sin pedir limosna a nadie. Los meses pasaron lentamente y luego pasaron los años enteros. Nadie lo buscó jamás. Tomás no tenía familiares vivos que se preocuparan por él, ni amigos reales, y en el pueblo todos respiraron un poco más aliviados sin su amenazante presencia por las calles, aunque nadie tuviera el valor de decirlo en voz alta. Crié a mis 2 hijos trabajando de sol a sol sin descanso, cosiendo por las noches, limpiando enormes casas ajenas de gente adinerada y cultivando hortalizas en un pequeño huerto detrás de la iglesia. Nunca les faltó un humilde plato de comida caliente, ni ropa limpia, ni todo el cariño que yo no había recibido en mi vida. Crecieron pensando con total convicción que su padre era un hombre egoísta y cruel que los había abandonado cobardemente a su suerte, y yo tuve que tragar mucha saliva amarga cada vez que me preguntaban por él, apoyando una mentira colosal sobre otra hasta construir una inmensa fortaleza impenetrable a nuestro alrededor. Pero vivir con un secreto de semejante magnitud es un castigo lento, silencioso y demoledor para la mente humana. La verdadera culpa no viene del hecho de haberlo matado, porque siendo totalmente sincera ante Dios y ante ustedes, no me arrepiento ni un segundo de haber protegido la vida de mi pequeña hija. La culpa constante viene de la gran mentira del horror puro, de tener que convivir con un cadáver descomponiéndose enterrado bajo el mismo suelo que pisaban mis hijos inocentes todos los días para jugar a la pelota. He pasado casi 50 años sin poder bajar a esa oscura bodega por terror a lo que hay allí abajo. He pasado 50 años asustándome y perdiendo el aliento cada vez que un todoterreno de la Guardia Civil patrullaba lentamente por mi calle pensando que alguien había descubierto la terrible verdad y venían a ponerme las esposas. He envejecido mucho más rápido que las demás mujeres del pueblo, devorada por la ansiedad brutal de un pasado sangriento que no se puede borrar ni reescribir. Mis 2 hijos hoy son adultos formados e independientes. Carlos es un estupendo maestro de escuela en la capital y Lucía tiene su propia familia hermosa viviendo en Madrid con 2 hijos preciosos. Son personas buenas, honradas, cariñosas y sobre todo muy felices. Logré mi gran objetivo, rompí la maldita cadena de violencia machista y les di una oportunidad de tener una vida limpia y sin traumas. Pero ahora mi propio cuerpo ha dicho basta. Y el médico me ha dicho claramente que mi viejo corazón está fallando sin remedio. Me quedan pocos meses de vida en el mejor de los casos. Mis hijos quieren vender esta casa enorme cuando yo falte a hacer reformas integrales y levantar todos los suelos para modernizarla y venderla a buen precio. Y sé con total certeza que si no abro la boca y hablo ahora mismo, el horror será 1000 veces peor para ellos cuando los albañiles encuentren los huesos humanos escondidos bajo los escombros de la bodega. No quiero que piensen que su madre es un monstruo incomprensible y frío. Necesito desesperadamente que entiendan por qué lo hice, por qué cargué sola y en silencio con este gigantesco pecado mortal durante medio siglo para que ellos pudieran tener simplemente el derecho a una vida normal y feliz. Por eso estoy hoy aquí sentada frente a esta cámara, hablando con esta voz cansada que ya me tiembla de pura debilidad, para dejar mi única y absoluta verdad grabada para siempre, para que cuando la justicia desentierre los huesos polvorientos que quedan de Tomás, todo el mundo sepa que no fue un asesinato calculado por codicia ni por maldad inherente. Fue el acto visceral y desesperado de una madre arrinconada y aterrorizada en un mundo antiguo que no nos protegía en absoluto a las mujeres. He pagado mi grave crimen con cada largo minuto de enorme angustia de todos estos 50 años de soledad. No pido perdón a la sociedad porque no creo en un perdón que yo misma no me he sabido dar frente al espejo, pero pido un poco de empatía y de comprensión humana. Muchas gracias, de corazón, por escuchar a esta vieja cansada que ya solo espera poder cerrar los ojos y descansar en paz por fin, tras una vida de sobresaltos. La verdad desnuda duele enormemente, pero el silencio prolongado acaba
matando el alma lentamente. A todos los que me estáis viendo y escuchando desde vuestras casas, os ruego encarecidamente que no juzguéis a la ligera sin saber lo que realmente ocurre a puerta cerrada en la intimidad y el infierno de muchos hogares. Y si mi testimonio crudo os ha hecho pensar, si mi dolor os ha llegado un poco al corazón, os animo a suscribiros a este canal, el canal de Agustín Sancho Cubero, para seguir apoyando la difusión de historias reales, crudas y valientes, como la mía, que de otro modo se perderían para siempre en el frío olvido.